Cuando uno habla y comparte y aprende, ¿no? Porque todas las personas tienen algo para poder compartir. Hay cosas para las que de repente yo soy bueno, hay cosas para las cuales de repente yo no soy bueno. Y está muy bien aprender. De hecho, así es como aprendemos desde chiquitos. ¿Cómo aprende un niño a hablar? Escuchando, observando. Y eso, por ejemplo, es algo que llama la atención cuando uno tiene hijos. Porque uno se da cuenta que el hijo está más pendiente de lo que yo hago que de lo que yo digo. Y de esa forma es cuando uno se da cuenta que, además de Dios, el hijo también lo está mirando a uno. Y en ese mismo estilo, no sé si yo alguna vez les comenté, cuando se trata de aprender de otras personas, en una ocasión yo tenía más o menos unos, ¿qué habrá sido? 20 años, por ahí, 20, sí. Tal vez entre 18 y 21, pero dentro de ese rango. Un amigo me fue a buscar a mi casa y fue una motocicleta, ¿no? Y nos fuimos por otro lado. Entonces, yo en ese entonces yo ya conducía, tenía licencia y manejaba el auto de mi papá y todo. Estaba familiarizado con los cambios y todas las cosas que normalmente en un auto mecánico se usan. Y bueno, mi amigo fuera de la moto, fuimos a otro lado, y yo le digo, enséñame cómo andar en moto, ¿no? O sea, yo le decía, bueno, ¿qué tanta diferencia tiene el poder conducir una moto a poder conducir un auto? Y ahí él me explicó. Sí, digo, mira, aquí está el freno, aquí tienes los cambios, todas las cosas. Y digo, pues ha sido fácil. O sea, y de hecho, en teoría no es difícil, sino que más bien es cuestión de, como todo, un poquito de práctica. Pero el asunto es que yo asumí que ya lo sabía todo. Y que efectivamente conducir la moto iba a ser más fácil que la tabla del 1. Entonces yo en ese momento me subí a la moto todo y empecé, bueno, primero camaroneando un poquito. Con eso, oye, che, ha sido fácil, ¿no? Cuando en eso salgo a la avenida más transitada y me toca virar para entrar a donde estábamos, esa calle era, digamos, muy estrecha y por ende la curva iba a ser muy cerrada. Y yo pensé, bueno, si voy a tomar una curva muy cerrada, debo de frenar un poco. Y en ese momento no sé qué pasó, pero se me olvidó dónde estaba el freno de la rueda trasera. Yo sabía que si frenaba con la rueda delantera, ahí me iba a ir, me iba a ir hacia adelante y bueno, quién sabe qué podía pasar después. Yo sabía que no debía frenar, digamos, solo con el freno de la rueda delantera, pero en ese momento se me fue. Y estoy hablando que todo esto fue en cuestión de segundos, ¿no? Bueno, el asunto es que igual empecé a virar de manera que, como que para poder coger la curva, ¿no? Digamos, de la esquina, de que estaba muy cerrada. Y no viro lo suficiente y me subo a la vereda. Para esto esta vereda era muy alta. Entonces yo vengo, ¡pah! Y ¡pah! Caigo en la vereda. Y en ese momento, para mi fortuna, digamos, gracias a Dios, definitivamente la moto se apaga. Y en esa esquina, justo en la esquina donde yo me trepé, y estamos hablando que era un domingo, en la tarde, en aquel entonces, que era como que dice un domingo así, esos domingos que son, pero bien tranquilos, que prácticamente, o sea, se puede, si uno ve un pájaro pasar, escucha, pero hasta cómo agita sus alas y todo, así, un domingo así, bien tranquilo, domingo de tarde. Y justo en esa esquina había una tienda. Y el que atendía en esa tienda, bueno, era el de la familia de un amigo, y justo ahí estaba mi amigo. Entonces, imagínense el que está en la tienda un domingo así, todo apacible, hasta aburrido, ¿no? Sin clientes en ese momento ni nada. Y de repente ve un loco que llega así, se pega su volada en la moto, o sea, su picada, ¿no? ¡Pah! ¡Pah! Y cae ahí, ¿no? Justo en medio de la tienda y de un árbol. No me fui no me metí en la tienda ni me fui contra el árbol. En realidad no me pasó nada. Y lo cumbre es que yo a lo que aparezco ahí, ¿no? De repente, ¡pah! Lo veo y lo saludo todavía. Como que si fuera habitual, ¿no? Como que si ya lo hiciera toda la vida, ¿no? Como si fuera la forma normal de llegar, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué fue?
Mi amigo, el que me estaba enseñando eso, venía partiéndose de risa. ¿M? Pese a que igual, como era de esperar, la rueda delantera sufrió una abolladura bastante intensa, que por eso hubo que hacerla arreglar y para colmo la moto no era ni de él. Y todo fue por el anhelo de aprender algo. Y él obviamente quiso enseñarme, pero yo asumí erróneamente que ya me lo sabía, que me las sabía todas, y él asumió que yo había entendido todo. Entonces los dos asumimos, los dos supusimos que las cosas eran como debían de ser, pero faltó algo. Entonces, ver cómo, pese a que hay buenas intenciones, tanto para aprender como para enseñar, si hay algo que se pierde en el camino, puede tener consecuencias que no son las esperadas, ¿no? Que en ese caso hasta, bueno, podemos hablar de eso hoy, hasta reírnos un poco. Y obviamente no es que lo estoy comentando como quien dice con la intención de quedar solo en ridículo. Bueno, también, pero aparte de eso, si no me quieren prestar sus motos, está bien, lo entiendo, no hay problema, ¿ya? Pero sobre todo quiero enfatizar que uno aprende por observación. Una de las cosas que, por ejemplo, uno cuando es soltero y está buscando vincularse con alguien, uno debe ver cómo esta persona es con su familia, con otras personas, porque mucho de eso va a influir en cómo va a ser después. Y todos somos únicos, diferentes y podemos compartir sobre algo. De hecho, es a veces triste personas que con tanto énfasis quieren ser diferentes, que por querer ser diferentes dejan de ser auténticos. Cuando el mismo hecho de ser como uno es, ya lo hace a uno diferente, porque todos somos diferentes. Todos tenemos nuestras cosas afines, tenemos nuestras cosas diferentes. Quienes nos conocen saben, por ejemplo, Marcela y yo somos totalmente diferentes. De hecho, tenemos pocas cosas en común, pero esas pocas cosas que tenemos en común las disfrutamos a plenitud. Y como, ¿qué pasa? Nos complementamos. Porque uno aprende del otro. Dice 1 Tesalonicenses 5:11. Así que anímense y ayúdense unos a otros a crecer, como ya lo están haciendo. Como en la semana anterior estuvimos hablando acerca de superar nuestras diferencias y aprender a valorarnos, e inclusive hasta disfrutar de las diferencias que podemos tener entre los seres humanos, las diferentes formas de pensar, las diferentes formas de ver el mundo para eliminar la división entre nosotros. Ya, ¿qué pasa después? Ya, ok, chévere, ya estoy aprendiendo que igual la gente no va a pensar como yo y que, bueno, debo respetar las diferencias y antes, por el contrario, bueno, enfocarnos más en los aspectos que tenemos en común. Pero ¿qué pasa después? Ok, ya. Ahora sí tengo la apertura para poder compartir, poder hablar, poder conversar, poder estar tomándome un café con una persona que apenas conozco y que tal vez no tengamos muchas cosas en común. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué hago después? Como dice ahí, ¿no? Anímense y ayúdense unos a otros a crecer como ya lo están haciendo. Esto de aquí tiene un aspecto hasta cierto punto peligroso. Porque cuando empezamos a relacionarnos con otras personas, puede ser que a veces esperamos la validación de parte de ellos. Esperamos que reconozcan qué bueno yo soy o qué bien hago yo las cosas, en lugar de enfocarme principalmente en la validación del Padre. Y saben que es triste que cuando nosotros no hacemos a lo que estamos llamados, a lo que estamos destinados a hacer, no solo es que nos perdemos la gran oportunidad nosotros, le estamos quitando al mundo la oportunidad de recibir aquello para lo que fuimos llamados. Si yo fui llamado de repente a enseñar y no lo estoy haciendo, le estoy quitando al mundo eso. Si yo fui llamado a compartir otras cosas, si yo fui llamado, por ejemplo, a trabajar con niños, tantas cosas, y no solo enfocándose dentro del aspecto de iglesia, sino hablando en general.
Porque si Dios lo ha llamado a usted para ser un profesional de éxito, para que de alguna forma, estando ya en una posición de éxito y de influencia, poder hablarle a otras personas acerca de lo que Jesús ha hecho en su vida, personas que tal vez nadie más podría predicarles, si usted no lo está haciendo, le está restando al mundo eso. Es decir, no solo es que usted se lo pierde, le está restando al mundo esa oportunidad. Y es increíble con lo que nos dice, por ejemplo, Colosenses 3:16, que toda la riqueza de las enseñanzas de Cristo los guíe siempre. Si tienen que enseñar o dar un consejo, háganlo con toda sabiduría. Canten salmos, signos y canciones espirituales para que den gracias a Dios de todo corazón. Jesús vino y como él dijo claramente, yo vine para demostrarles cómo se hace. Para que todo lo que mi Padre les ha dicho en el Antiguo Testamento, vean cómo se hace. Darles el ejemplo. Y más adelante vamos a ver cómo el Señor, en su intención de demostrarnos su ejemplo, de mostrarnos cómo se hace, hizo algo que la verdad a uno le llama tanto la atención porque dice, wow, Jesús mismo se puso en esa, Él lo hizo y lo hizo para darnos ejemplo a nosotros. Entonces dice que estas enseñanzas nos guíen siempre. Y fíjense aquí, que habla ¿qué? De unos a otros. Si tienen que enseñar o dar un consejo, háganlo con la sabiduría, con toda sabiduría. Es decir, no cuenta tanto solo lo que tengo que decir, sino también cómo tengo que decirlo. Porque sobre todo debo enfocarme en que la intención del consejo, la intención de lo que quiero compartir, ¿cuál es? Sobre todas las cosas, primero, edificar, animar, hasta consolar. No atacar, no como venir con Biblia en mano, ¡pam! Toma. No. Sino más bien por el contrario, de esa manera, como dice aquí, ¿no? Unos a otros. Y nos dice aquí que demostremos gratitud, que seamos agradecidos. Y por eso cantamos. Por eso cantamos y cantamos canciones donde le damos gracias a Dios, donde exaltamos a Dios, saltando y cantando, ¿ya? Alegre por lo que todo lo que Dios ha hecho y por lo que seguirá haciendo. Y dentro de esto, cuando estamos hablando de hacer lo que Dios nos dice en su palabra que hagamos, normalmente nos enfocamos en ser bueno, en la bondad, en ser bueno con la gente. Y eso está bien. De hecho, podría decir que hay cierta especie de bondad que está de moda. Por ejemplo, el hecho de estar cuidando el medio ambiente, que, ojo, está bien, eso está muy bien. O sea, el hecho de que uno busque alternativas que atenten menos contra el medio ambiente, que sean más ecológicas, sustentables, compostables y todas las cosas, ¿no? Eso está bien, o sea, eso no es que esté mal. Que de repente busco usar más cosas que no generen tanto desperdicio, plásticos de un solo uso y toda la cosa, ¿no? Eso está bien. O respeto por los animales. Los animales son creación de Dios y también merecen respeto. Son cosas que están bien. O sea, es, digamos, una especie de bondad que está de moda. O cuando la gente se habla a favor de la igualdad, de diferentes tipos de personas, ¿no? O inclusive cuando se pronuncian en contra de la explotación de las personas. Y son cosas que están bien y hasta están de moda. Son comunes, eso es común escuchar. Pero ¿cuál es el problema cuando esa bondad pierde su enfoque original? Porque por un lado puede pasar que como estamos enfocándonos en algunos aspectos de la bondad, ¿no? Como los que acabo de mencionar, dejamos de lado otros. Y por un lado vemos que buscan censurar cosas, pero otras cosas les dan mucha libertad. O sea, está bien de repente censurar un dibujo animado que ya tiene décadas, y sin embargo, escuchar música con un alto contenido sexual, está bien, ahí no pasa nada. Entonces, nos damos cuenta que esa bondad hasta cierto punto es relativa. ¿Y cuál es el problema en nosotros? Que hacer cosas como reciclar, respetar, considerar a otras personas, hasta aportar por las buenas causas. Ojo, repito, no es que esté mal, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el peligro de eso?
Pensar que una es una buena persona que no le hace daño a nadie, pensar que es una persona que se preocupa por el planeta y todas las cosas, nos puede llevar a pensar lo siguiente. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios 21:2. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. En otras versiones dice que el Señor pesa los corazones. ¿Y cómo es eso de que Él pesa los corazones? Un ejemplo. Pone el corazón suyo o el mío, ya. Pone mi corazón en un lado de la balanza. Y en el otro lado de la balanza, en el que en ese momento está aquí vacío, ¿qué pone? Pone el corazón de Jesús. Y ahí es cuando, bueno, ¿de qué lado se inclina la balanza? Y uno se pone a pensar, y la verdad es que desde que yo leí este versículo, yo ya no me atrevo a decir que soy buena gente. Porque digo, uy, no, en mi corazón, en relación al corazón de Jesús, sí, la balanza, la verdad que así como está, se queda prácticamente igual. Porque siempre habrá algo que mejorar. Es decir, está bien hacer cosas que bendigan a otros. Esto está genial. Pero lo que sí es un peligro es cuando esa bondad permite que nosotros de alguna manera como que tranquilicemos nuestra conciencia. Que hagamos las cosas como que para compensar aquellas cosas que sabemos que están mal y que tal vez no reconozcamos delante de nadie, pero simplemente como queremos compensarlas, pensando como que si Dios está llevando un puntaje. Ok, a ver, Paul hizo tantas cosas buenas, hizo tantas cosas malas. Ok, las cosas buenas superan a las malas. Ah, ya, estás bien, muchacho. Ya, no hay problema. Siga adelante, siga así. Y no se trata de eso. Porque por muy buenos que seamos, siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a fallar. ¿Y cuál es el éxito aquí? Para que la balanza tome un giro diferente, es precisamente más allá de nuestras acciones, es un cambio de nuestra naturaleza. Es increíble lo que sucede, por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con un joven rico, dice la Biblia. Que el joven rico se le acerca y le dice, maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le responde en Marcos 10:18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solamente Dios. ¿Perdón? Jesús está diciendo eso. Jesús mismo está diciendo eso. Jesús no está aceptando que lo llamen bueno, cuando Él es el más bueno de todos los buenos. Y más adelante Jesús que le dice, ya sabes los mandamientos, ¿no? Y le empieza a dar como que es un resumen, ¿no? Acerca de todos los mandamientos que vemos en Éxodo 20, ¿no? Porque le dice, ya sabes los mandamientos. O sea, el chico era alguien que de alguna manera buscaba hacer las cosas bien, o sea, buscaba hacer las buenas cosas. Aquellas cosas que tal vez estaban de moda en aquel entonces porque era lo que identificaba mucho la naturaleza hasta el día de hoy del pueblo judío acerca de los mandamientos que recibieron en el Sinaí. Entonces Jesús le dice, oye, me parece increíble como la reacción del Señor, porque la Biblia nos dice que Él lo miró con afecto. Y le dijo, una cosa te falta. Solo una. Solo una cosa te falta. Dice, vende cuanto posees y reparte el producto entre los pobres. Así le dijo el Señor. Y así te harás un tesoro en el cielo. Y luego le hace una invitación. Él dice, luego, después de que hayas hecho eso, regresa y sígueme. O sea, le invitó a formar parte de su equipo. Y la Escritura nos dice que él se fue muy triste, muy apesadumbrado. Porque en este caso puntual, no era el joven rico que tenía riquezas, sino eran las riquezas las que lo tenían a él. Porque él no quiso despojarse de ellas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es hacer tesoros en el cielo. Porque cuando nosotros nos enfocamos a hacer tesoros en el cielo, nos damos cuenta que mi bondad va mucho más allá de las buenas cosas que yo puedo hacer. Mi bondad va a depender de la vida de Jesús en mi vida. De cuánto yo le permita que Él me transforme, de cuánto yo permita que su palabra, su bendita palabra, llene mi vida y me transforme. Porque Él mismo dijo, la verdad es la que los hará libres.
Esa verdad es la que el momento que yo la leo, la asimilo, la reconozco y la pongo en práctica, es que precisamente me hace libre. Y ahí es cuando me doy cuenta que esa transformación que Él produce viene por su vida en mí. Y en 2 Corintios 4:6, que nos dice, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad, es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Esa luz ilumina nuestro corazón. ¿Y para qué? Para que podamos iluminar a otros. Es como cuando uno tiene una celebración de cumpleaños y tiene la torta, ¿no? O el pastel, como dicen en otros lados, y tiene las velitas. Y típico que de repente uno enciende una vela y coge esa vela y empieza a encender el resto. Las empieza a iluminar. Y precisamente lo que nos dice aquí es que nosotros, por medio de su vida en nosotros, podamos hacer como las velitas y encender a otros, compartir con otros, demostrarles que efectivamente el mensaje del Señor es real y que va más allá de lo bueno que yo pueda hacer o parecer, sino que va precisamente encaminado a no restarle el mérito a quien lo merece, que es a Él. Es decir, yo puedo hacer muy buenas cosas, pero todo debe ir enfocado en Él. Porque así como le pasó en el joven rico, que las riquezas lo tenían a él y no él a las riquezas, de algún momento dado puede ser que en lugar de ser yo quien tiene la bondad, sea la bondad que me tenga a mí. Es decir, me enfoco tanto en hacer buenas cosas que me olvido de aquel por quien se hacen las buenas cosas. Y pienso que por hacer buenas cosas, Él se va a agradar de mí. Cuando hay mucha gente que hace buenas cosas y que ni siquiera lo hace por Él. Insisto, hacer buenas cosas está bien. Pero si uno quiere en realidad que su vida haga, o que en su vida, como acabamos de mencionar, esa luz que brilla en la cara de Jesucristo pueda iluminarme para iluminar a otros, ahí eso va mucho más allá de mi conducta, sino va a ser de su vida en mí, de hacer tesoros en el cielo. Como lo dice, ¿no? Hacer tesoros en el cielo. No quiero decir con esto que usted coja, venda todo lo que tiene, se los dé a los pobres y se dedique solo a predicar. No se trata de eso. ¿Ya? Obviamente, si en algún momento puntual el Señor se lo pide, bueno, Él sabe por qué lo hace. Y yo le aseguro que, como dijo Jesús, nadie ha dejado algo por causa del reino de Dios que no reciba 100 veces más en esta vida y en la venidera. O sea, esa es su promesa. Pero ojo, si es que está seguro que se lo está pidiendo. O sea, no quiero decir con esto que todos lo debemos hacer. En este caso particular que pasó con el Señor, en el que Él no permitió que lo llamen bueno, lo hizo para darnos ejemplo. Y era porque en ese caso puntual, las riquezas no eran del chico, sino que el chico era de las riquezas. Como dice que era un joven, ¿no? Dice 2 Corintios 4:7, pero ese valioso regalo de Dios fue puesto en nuestros cuerpos, que son tan frágiles como una vasija de barro. De esa manera, todos verán que ese extraordinario poder viene de Dios y no de nosotros. Démonos cuenta de un detalle, son vasijas de barro, no son de porcelana, Cristal. No son de cristal, exactamente, no son de oro. Y este tesoro, como dice, que este valioso regalo de Dios fue puesto en nuestros cuerpos, como ese tesoro en vasijas de barro. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que lo que importa es lo que está dentro. Y qué tan lleno esté esa vasija de barro depende de qué tanto permito yo que Él lo llene. Cosa que todo aquello que brote de esa vasija, todo aquello que esa vasija use para entregar a otros o para llenar otras vasijas, demostrará que ese poder extraordinario, como lo dice, viene de Dios y no de nosotros. Y este tesoro tiene una particularidad. Normalmente los tesoros aumentan ¿en qué momento? Cuando uno deposita más en su tesoro. A diferencia de ese tesoro que se deposita más cuando recibe, perdón, que aumenta cuando se recibe, este tesoro aumenta cuando se da. Mientras uno más da de esa vasija,
más el Espíritu Santo la puede volver a llenar. Más la llena y precisamente se puede dar más. Porque la naturaleza del amor es dar.